Hola hermano, amigo, donde quiera que tú estés, sé muy bienvenido. Estamos listos, estamos preparados, nuestro corazón está dispuesto para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que espero que en esta hora tú también lo estés. El Señor nos ha dado la libertad para exaltarle y para glorificarle. Así que dispón tu corazón y hazlo en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Queremos mostrar nuestra gratitud. Porque hay que recordar que todo es por gracia. No somos merecedores. Aunque hiciéramos muchas cosas, Dios, no seríamos merecedores de esa libertad, de esa presencia que tú nos das. Por eso levantamos nuestras manos, Señor, para agradecerte, para mostrar nuestra gratitud delante de ti, Dios, porque tú nos has hecho libres. Libres para adorarte, para cantarte, para glorificarte, para vivir, Señor. Has roto las cadenas, Señor, que nos ataban, esas cadenas de pecado, esas cadenas de amargura, esas cadenas que nos mantenían alejados de ti. Pero fue tu sangre, fue tu amor lo que nos hizo libres. Tú eres la verdad, Jesús, y en esa verdad creemos, esa verdad que nos hace libres. Por eso estamos aquí, Dios. Te rendimos toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud. Gracias, gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre Santo. Te invito a que busques conmigo el Salmo 95. Salmo 95. Te alabamos y te adoramos, Dios.
y vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Gracias, Señor, porque tú nos has tomado, nos has llevado al redil, has sanado nuestras heridas. Y al estar en tu presencia, Señor, te pedimos que tú nos llenes. Llena nuestro corazón y nuestra vida de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Nos postramos, Señor. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Levanta tus manos y pide al Señor que te llene. Llena, Señor, de todo este lugar. Llena nuestro corazón. Tu presencia llene todo este altar. Lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname de ti. Llena, Señor, cada vida, cada persona que está viendo esto. Tú llenas, Señor, cada corazón, porque hay promesa en tu palabra que tú ahí estás en medio de ellos, Señor. Donde dos o tres se congregan, ahí estás. Levanta tus manos y dile: Lléname, fuente de agua viva. ese es nuestro deseo. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Levanta tus manos. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo
copa rebosa y te adora, te exalta. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Queremos levantar nuestras manos y nuestra voz a ti. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Exáltalo, recibe toda la gloria, Padre. Todo el honor sea para ti, Dios. Levantamos nuestras manos y levantamos nuestra voz para exaltarte. Queremos darte, Señor, palabras de exaltación. Palabras de exaltación a tu nombre. Te ofrecemos nuestro corazón está postrado delante de ti porque tú eres el Rey, porque tú eres Señor, porque tú gobiernas por sobre todas las cosas. Tú eres el Creador, eres soberano, eres magnífico. Te adoramos, Señor. Eres el único digno de alabanza y de adoración.
único digno de que levantemos nuestras manos y, como dice este canto, que levantemos nuestra voz. Te ofrecemos nuestra vida entera, Dios. Nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo sea para tu gloria y para tu exaltación, Dios. Cuanto más te conocemos, cuanto más sabemos de ti, más razones hay, Dios, para poderte exaltar, para poderte adorar, para poder levantar nuestras manos y levantar tu nombre, Dios. Por eso estamos aquí, por eso disponemos nuestro tiempo, Dios, porque tú eres merecedor. Tú nos has amado, tú nos has hablado, nos has sostenido hasta el día de hoy, y por eso nosotros queremos darte toda la gloria, Dios. Amén, Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos de estar hoy una vez más acercándonos a ti y acercándonos a tu palabra, para que nos oriente, para que nos exhorte, nos anime, nos aliente y haga lo que tenga que hacer. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer a través de tu palabra, tu bendita palabra sembrada en cada uno de nuestros corazones. Disponemos nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón para oír, entender y aceptar tu llamado, Señor, que quieres hacernos hoy. Danos una fe clara, una fe nítida para poder vivir las vidas que tú quieres que vivamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de una fe distorsionada. Es probable o es posible que nuestra fe sea distorsionada. Voy a tomar el ejemplo de Tomás, pero antes de ver el ejemplo de Tomás, permítame decirle o recordarle, cuando hablo de una fe distorsionada, la distorsión puede ser una distorsión en el sonido o en la visibilidad, por ejemplo, porque es una deformación de una onda que puede ser auditiva o puede ser visible. Por ejemplo, una distorsión sonora pudiera ser cuando comenzamos a oír que la voz se haga así. Es una distorsión en el sonido. Las ondas están teniendo una deformación o una deformación visible en las imágenes. Cuando, por ejemplo, en el televisor, bueno, hoy ya con tanto HD y tanto avance ya casi no pasa, pero antes pasaba mucho que la imagen se distorsionaba, se hacían ondas en la imagen, o había una raya que pasaba de arriba abajo, de abajo arriba, o algunos puntos grises en la imagen. Esto era distorsión y es distorsión acerca de algo que oyes o algo que ves. Pero también esto puede pasarnos en nuestra fe. La fe se puede distorsionar cuando tú comienzas a tener una deficiente apreciación de quién es Dios, por lo que oyes o por lo que dices que oyes o por lo que ves o por lo que entiendes de Dios. Muchas veces esa deficiente apreciación de Dios te va a transformar tu fe a una fe distorsionada, a una fe deformada. Oyes lo que Dios no quiere decirte, comienzas a ver lo que Dios no quiere que veas, y entonces tu fe se deforma porque tú crees estar oyendo la voz de Dios. Pero te quiero recordar que cuando lo que dices que oyes de Dios no coincide con la palabra de Dios, ahí tienes una fe deformada, una fe distorsionada que necesitas regular, necesitas sintonizar de acuerdo a la palabra para que entonces pueda ser un cristiano guiado por la palabra y por el Espíritu de Dios. La fe distorsionada regularmente se convierte en una fe equivocada, en una fe errónea. La fe desenfocada es cuando no tienes claridad, es otra clase de distorsión. Cuando se te desenfoca la fe, no tienes claridad, te sientes confundido, no sabes qué realizar. No solo está deformada, sino muchas veces está desenfocada. Y la fe distorsionada hasta nos puede llevar a una fe destruida, que puede verse con la palabra incredulidad. Por eso ya te sonó incredulidad y dices, pues con razón va a hablar de Tomás. Pero no es exactamente lo que quiero hablar acerca de Tomás. Permítame tomar el ejemplo de Tomás para hablar de la fe distorsionada. Y es importante establecer primero que nada dos cosas con respecto a una fe distorsionada en el caso de Tomás. Lo primero que debo decir es que la fe de Tomás era verdadera. Quiero que usted repita en casa: la fe de Tomás era verdadera. O sea, era un verdadero discípulo de Jesús. Era uno de los 12. No era cualquier seguidor de las multitudes. Era uno de los 12 más cercanos. Mateo capítulo número 10, cuando viene y establece la lista de los 12 apóstoles, el versículo número 3 de Mateo 10 dice: Felipe, Bartolomé, Tomás. O
O sea, Tomás es uno de los 12 discípulos de Jesús. O sea, la fe de Tomás es verdadera. Un día recibió el llamado de Jesús y él dijo que sí porque creía que Jesús tenía algo especial. Creía que Jesús era alguien especial. Creía en Cristo, en su mensaje, en su poder, en sus milagros. Fue uno de los 12, vio los milagros de Jesús, escuchó las enseñanzas de Cristo. O sea, era un verdadero discípulo de Jesús y tenía una fe verdadera. Tan verdadera era su fe que encuentro a Tomás en uno de los registros de los evangelios, de las pocas veces que aparece Tomás como protagonista o tomando la palabra en los evangelios, aparece como un discípulo valiente y entregado, bastante valiente y bastante entregado. Juan capítulo número 11, en el caso de Lázaro, usted recordará un poco este caso. Lázaro era uno de los amigos más cercanos de Jesús, que no era de sus 12 discípulos. Sus dos hermanas Marta y María también eran muy cercanas, vivían en Betania. Cuando Jesús llegaba a Betania, entendemos que se quedaba ahí en casa de Marta, María y Lázaro. Eran amigos muy cercanos y Lázaro enfermó. Y cuando enfermó, Jesús no estaba en Betania, ¿verdad? Y le llegó la noticia a Jesús: oye, tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús se esperó algunos días cuando se enteró de esta enfermedad. La mayoría de nosotros recordamos el caso de Lázaro, pero pocos recordamos que en este caso de Lázaro Tomás tuvo mucho que ver. Permítame exponerle por qué. Estoy en Juan capítulo número 11 y voy a tomar los versículos desde el versículo 5 a ver hasta el versículo 16, que es al que quiero llegar. Dice el versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Vaya poniendo, vamos a Judea. Betania era una ciudad de la región de Judea. Le dijeron los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Pues estos 12, ¿va? Entre ellos Pedro, Juan, Jacobo, Tomás incluso. Le dijeron sus discípulos, estoy leyendo el versículo número 8, perdón. Le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, a Judea, vamos a ir a Judea. Acuérdate que cuando salimos de Judea hablaban de apedrearte, de matarte. ¿Vas a ir otra vez allá? Jesús le respondió, versículo 9: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, dijo, pues mientras andemos de día no va a haber mucho lío. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y los discípulos no le entendieron, ¿verdad? Y le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, pues sanará, ¿verdad? O sea, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, duerme, Jesús se refería a la muerte, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ahora, mi caso no es Lázaro, ni Marta, ni María, por eso estoy solamente leyendo el pasaje. Y me alegro por vosotros, porque mi personaje es Tomás. 15: de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Entonces dijo Tomás, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. O sea, no fueron palabras para quedar bien con Jesús. No le dijo él a Jesús, les dijo a los condiscípulos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, etcétera. Cada uno de ellos les dijo: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, si es necesario que yo muera con tal de seguir a Cristo, voy a morir. A ver, y tan decidida era su fe y tan cierta era su fe que fueron con Jesús. Los discípulos tenían temor porque en Judea ya se hablaba de que estaban persiguiendo a Jesús. La última vez habían tratado de apedrearle. Ahora Jesús les dice: vamos a Betania. Y le dicen sus discípulos: acuérdate cómo nos fue la última vez. Y Jesús dijo: no importa, mi amigo Lázaro está muerto y vamos para hacer un milagro. Y entonces Tomás les dijo a sus condiscípulos: vamos con él para que muramos también nosotros con él. O sea, estoy hablando de que la fe de Tomás es verdadera. No solo era uno de los 12, sino que era dentro de los 12, era un personaje valiente, era bastante entregado, tenía una fidelidad a su maestro, por lo que entiendo del versículo 16 y lo que sucedió después. Pero aquí voy a decir lo segundo y quiero que usted me preste atención. Lo primero que he dicho es: la fe de Tomás era verdadera. Pero ahora lo segundo va a golpear tu corazón como ha golpeado el mío.
la fe de Tomás se distorsiona. Esto significa que nuestra fe, aunque sea verdadera, también se puede llegar a distorsionar si nosotros le damos lugar a ciertas cosas que pueden afectar nuestra fe. La fe se nos puede distorsionar. Podemos perder la nitidez de lo que creemos de Dios, de lo que creemos de la palabra, del llamado que tenemos. Y la fe de Tomás es distorsionada de una forma bastante severa. Ya en el capítulo número 20, quiero que me acompañe ya el Evangelio de Juan. La fe de Tomás era verdadera, sí, pero se distorsionó. ¿Cuándo qué? Cuando Jesús murió en la cruz, su fe se distorsionó completamente. Y mire, esto es bastante interesante porque llevó la fe de Tomás, que era verdadera, genuina, era un hombre entregado, era un hombre valiente. Vayamos, muramos con él, fue fiel a su maestro. Sin embargo, llega un punto en nuestras vidas que en ocasiones las circunstancias, la adversidad, la desilusión, la tristeza o qué sé yo, puede llegar a afectar nuestra fe hasta distorsionarla a tal grado que lleguemos a la incredulidad, a una fe no solo ya distorsionada, sino casi destruida. Tomás había decidido no creer. Estoy en Juan capítulo número 20, versículos del 24 en adelante, que hablan acerca de la incredulidad de Tomás. Pero quiero guiarme en el versículo 25, en la parte final, cuando Tomás declara: no creeré. Es aquella parte cuando los discípulos le dicen: Tomás, vimos al maestro, resucitó. Y Tomás dice: no, ya no creo. Nadie me va a mí a andar diciendo que sí, que no. Y no me van a hacer creer. Yo no voy a creer. Tendría que verlo para creerlo. Nuestra fe, el caso de Tomás, nos grita y nos dice que nuestra fe se puede llegar a distorsionar hasta llegar a la incredulidad. Quizá en algún tiempo de tu vida tú has tenido una gran fe, te entregaste a Cristo, comenzaste a ver grandes cosas en tu vida, pero algo sucedió en ti que comenzaste a perder la fe. Algo viste, algo experimentaste, algo te hicieron, algo te dijeron, algo sucedió que tu fe comenzó a distorsionarse y comenzaste a perder la fe. Y quizá hoy te encuentres en un punto casi de incredulidad o de incredulidad, pero sabes, el Señor es especialista en volver a despertar la fe en tu corazón para que vuelvas a creer y recibas lo que Él quiere darte. Y este es el caso de Tomás. Quiero centrarme y quiero enfocarme que esta fe era verdadera en Tomás, pero también fue una fe que se distorsionó en esta época, en este tiempo. Y ahora permítame establecer al menos 3 cosas que pueden distorsionar nuestra fe. En el caso de Tomás tengo que especular porque no hay una explicación de por qué él se tiró a la incredulidad, por qué su fe fue distorsionada. Pero voy a tratar de especular en este caso. Pero escúcheme, pero lo que voy a decir con respecto a estas 3 cosas que pueden distorsionar nuestra fe son bíblicas y son bastante ciertas. Voy a especular en este caso, pero no en que estas cosas distorsionan nuestra fe, y lo voy a demostrar con la misma palabra de Dios. En primer lugar, la primera cosa que puede distorsionar nuestra fe, que pudo ser lo que le pasó a Tomás, y en lo particular yo creo que fue esto lo que le llevó a desilusionarse o a tener esto es precisamente la desilusión. La desilusión distorsiona nuestra fe. Creo personalmente que esto pudo ser el detonante que distorsionó la fe de Tomás. Él se había desilusionado porque no había sucedido lo que él creía que iba a suceder o lo que él quería que sucediera. Él creía que Jesús era el Cristo. Había oído a Pedro decir, había oído las palabras de Jesús confirmar que él era el Cristo, pero ellos esperaban a un Cristo que iba a gobernar, que iba a controlar el mundo, que iba a poner a la nación judía en alto. Y esto algún día sucederá en la segunda venida de Cristo, pero no en la primera, que él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía a dar un mensaje de misericordia. Él venía a darnos la oportunidad de salvación y de vida eterna a ti y a mí. Y Tomás no lo comprendió de primer momento. Cuando Jesús murió y fue entregado y fue crucificado y fue clavado y ahí entregó su vida, Tomás probablemente cayó en una desilusión tal que esto distorsionó su fe a tal grado que él dijo: yo no voy a creer que Jesús resucitó, no voy a creer. Cuando suceden cosas que nosotros creíamos que no iban a pasar, o cuando no suceden las cosas que creíamos o que queríamos que pasaran, entramos en una etapa de desilusión. Y la desilusión, amigo, hermano que me escuchas, es una etapa y es un sentimiento bastante peligroso para tu fe. Puedo entender que Tomás sintió que había sido víctima de un engaño. Había estado siguiendo
a un impostor, por decirlo de alguna manera, porque ¿cómo era posible que aquel gran maestro poderoso que hacía milagros, señales, hubiese acabado dejando que lo clavaran en una cruz? Puede que Tomás entrara en una desilusión en decir, no, hombre, eran puras pamplinas, no era, a lo mejor yo me equivoqué en lo que vi y en lo que sentí, como en ocasiones tú y yo hemos llegado a pensar de alguna experiencia con Dios. Cuando estamos desilusionados pensamos, ¿sería real aquello que viví? Mi encuentro personal con Cristo, ¿será que sí fue real o yo me engañé a mí mismo? No, no te engañaste. La desilusión distorsiona nuestra fe. Y esto les había pasado en el mismo pasaje que ahorita estaba en Juan capítulo 11 a las mismísimas Marta y María. Por eso te dije, estoy especulando. No sé si fue la desilusión lo que distorsionó la fe de Tomás. Probablemente sea mi respuesta más cercana a la realidad. Yo creo que estaba desilusionado. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero esto es cierto bíblicamente, porque Marta y María, cuando Lázaro murió y Jesús llegó 4 días después de que Lázaro había muerto, estas mujeres están desilusionadas de Jesús porque no había llegado. ¿Y qué pasó con su fe? Su fe se distorsionó. Cuando Jesús llegó, habló primero con Marta y le dijo, Marta, si crees verás la gloria de Dios, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta le dijo, sí, ya sé que en el día posterior resucitaremos, pero hubieras llegado antes. Y luego cuando se enfrentó con María, le dijo Jesús las mismas palabras. Le dijo, no tengas miedo. Y luego cuando se presentó Jesús frente a la tumba, ahí estaban Marta y María, y les dijo, quiten la piedra. Y Marta volteó y le dijo, Señor, ya tiene 4 días, apesta. Era hace 4 días, ¿ya qué quieres ahorita destapando la tumba? Y Jesús volteó y le dijo, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero cuando tenemos desilusión, en el caso de Marta y María había desilusión porque Jesús no había llegado a tiempo, porque había pasado lo que ellas no querían. Ellas no creían que Jesús no fuera a venir cuando oyó el anuncio que estaba enfermo Lázaro. Finalmente así sucedieron las cosas, pero ellas están desilusionadas. Su fe está distorsionada y no pueden ver con claridad lo que Jesús está a punto de hacer. Muchas veces la desilusión en ti y en mí provoca que nuestra fe se distorsione y no vemos claramente los propósitos de Dios, pero es entonces cuando más debemos aferrarnos a creer. No te niegues a creer como lo hizo Tomás. No, a mí ningún fantasma me va a hacer que yo crea. Yo no voy a creer. Está tan desilusionado, probablemente, que esa desilusión ha distorsionado su fe, porque la desilusión distorsiona la fe. La segunda cosa que puede distorsionar nuestra fe, bíblicamente hablando, es el temor. Probablemente Tomás también estaba lleno de cierto temor, porque el ambiente en Jerusalén no era un buen ambiente. El ambiente en Jerusalén es un ambiente de bastante tensión. Tanta tensión hay que Juan 20:19 dice que los discípulos estaban escondidos por temor. Dice, cuando llegó la noche, estoy en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. O sea, hay un ambiente de tensión entre los discípulos, hay un ambiente de tensión en Jerusalén. Acaba de morir un hombre injustamente. Hay ciertos discípulos que están llorando por ahí su muerte, pero también hay cierto rumor de que ha resucitado. El ambiente en Jerusalén es de tensión, es de temor. Probablemente fue el temor lo que distorsionó la fe de Tomás y prefería no creer para no meterse con este grupo ahora de seguidores de Jesús, porque sabrá Dios los peligros que le rodearan. Tomás prefiere quizá no creer por miedo, bueno, quizá como muchos, que por temor al que dirán, por temor a los demás, por temor a enfrentar algo, prefieren no creer y entonces mantienen una fe distorsionada. ¿Sabes? Que el temor distorsiona nuestra fe. Esto es un hecho. En la Biblia hay muchos ejemplos. Quizá el más conocido que te puedo dar de cómo el temor distorsiona nuestra fe es el ejemplo de Pedro. ¿Te acuerdas cuando estaba aquella tormenta y Jesús viene caminando sobre las aguas y les dice, pasa a vosotros? Y Pedro dice, Señor, si eres tú, déjame que yo vaya y camine. ¿Se acuerda? Y entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Y comenzó a caminar, pero dice ahí que cuando volteó y vio las olas y el viento, dice literalmente, dice la escritura en Mateo capítulo 14, tuvo miedo. ¿Y qué pasó con el miedo? Tuvo miedo y su fe se comenzó a distorsionar. Ya no veía tan claramente a Jesús, ahora veía las olas y se interponían los vientos en su visión de fe. Y entonces se hundió y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús llegó con su misericordia, lo tomó y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La respuesta de Pedro era por temor, porque el temor distorsiona nuestra fe. ¿Fue probablemente por temor que se distorsionó la fe de Tomás? Bueno, puede ser. Había
bastantes razones por las cuales sentir temor. Y lo tercero que puede distorsionar nuestra fe, en el caso de Tomás también es claro, y también en la Biblia es claro, lo tercero que distorsiona nuestra fe es el pesimismo. Esa actitud a ver las cosas negativamente, pesimistamente, pensar que ya esto no tiene remedio, mira cómo está, me tengo que aguantar, hay que resignarme. El pesimismo distorsiona nuestra fe, porque usted y yo fuimos llamados a creer en que Jesús puede hacer todas las cosas. Dios puede hacer más abundante de lo que pedimos o entendemos. Pero cuando somos pesimistas, nuestra fe se distorsiona. La negatividad distorsiona nuestra fe. A ver, por favor, le pregunto en el caso de Tomás, y estoy en Juan capítulo 20, versículo 25, cuando él dice, no creeré. Ahorita le voy a leer todos los versículos 24 y 25, pero ahí estoy en no creeré. ¿Tenía razones para estar pesimista? Puede ser que sí, la cruz, él no era lo que esperaba, se desilusionó y entonces ya estaba negado a creer. Pero también tenía razones para creer que esto era posible. No había visto milagros portentosos como el del mismísimo Lázaro. No había sido testigo él de que la resurrección era posible, porque el poder de Dios todo lo puede, y Jesús tenía el poder de Dios porque él mismo era Dios, era el Hijo de Dios. Pero Tomás había permitido que su fe se distorsionara, por desilusión probablemente, por temor quizá, por pesimismo también, o por las tres quizá también puede ser. Cuando tú dejas que la negatividad llene tu corazón, estás a punto de perder la fe, porque tu fe se comienza a distorsionar, ya no ves claramente. Y hay muchos ejemplos también en la Biblia de personas que distorsionaron o dejaron que su fe se distorsionara precisamente por ser pesimistas. ¿Te acuerdas de Gedeón? Jueces capítulo número 6, cuando se le acerca a Dios y le dice, varón esforzado y valiente, y él voltea y dice, ¿a mí me hablas? ¿Yo quién soy? Jehová, yo estoy contigo, le dice Dios. Y dice, ¿estás conmigo? ¿No ves cómo estamos? Cómo el pueblo vive en miseria, estamos escondidos, vivimos en cuevas. ¿Se acuerda? Ese es el pesimismo de Gedeón. Cuando hay pesimismo en nuestro corazón, nuestra fe se distorsiona. ¿Qué le pasó a Tomás? ¿Por qué se distorsionó su fe? Pudo ser desilusión, pudo ser temor, pudo ser pesimismo, pudieron ser las tres. Sí, es cierto. Pero de que tenía fe, Tomás tenía fe, y de que le quedaba algo de fe, está claro, aunque está muy distorsionada. Y si no, permítame llevarlo a esta reflexión, porque si no tenía algo de fe y tenía alguna cosquillita acerca de que Jesús había resucitado, ¿qué hacía con los discípulos en el versículo 24? Leo los versículos 24 y 25 de Juan 20, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez, el pasaje inmediato anterior. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor vimos. Y él les dijo, no, ¿qué vieron? Ni que nada, se lo imaginaron, era un fantasma. Si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, fíjese hasta dónde llega, y metiere mi mano en su costado, determinó, no creeré. Versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, y ahí subrayo, y con ellos Tomás. ¿Qué hacía Tomás ahí? Le queda algo de fe, un chisguetito de fe. Está muy distorsionado. Él dijo, no voy a creer. Si no meto mi dedo en sus heridas y en su costado, mi mano, no voy a creer. Ustedes no me van a engañar. Qué casualidad, se les presentó cuando yo no estaba. Pero 8 días después, ahí estaba Tomás con ellos. Y permíteme mencionarte esto, porque esto lo creo y quiero declararlo y quiero sembrarlo en tu corazón. Jesús se niega rotundamente a dejar o a que tú permanezcas con una fe distorsionada. Jesús se niega a dejar tu fe distorsionada. El caso Tomás me lo grita. Cuando llegó Jesús y se presentó a sus discípulos, no estaba Tomás, y Jesús escogió otro momento cuando estaban sus discípulos y Tomás, porque Jesús se niega a dejar nuestra fe distorsionada. No quiere que tengamos una fe distorsionada. Y cuando estaba Tomás con ellos, dice el versículo 26, llegó Jesús estando las puertas cerradas, o sea, lo mismo, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Lo mismo, esto mismo está en el versículo 19, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, o sea, de que fue por Tomás, de que Jesús viene por ti, viene por ti.
Si tienes una fe distorsionada, Jesús no quiere que tengas una fe distorsionada. Y ahí pon tu nombre: Panchito, Paquito, Arturo, Alberto, quien seas. Jesús viene por ti. Jesús le dijo: Tomás, ¿necesitas meter tu dedo para creer? ¿Y necesitas meter tu mano en mi costado para creer? Hazlo. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Y aquí viene el llamado: y no seas incrédulo. Amigo, Jesús quiere que creas. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús quiere que creas. Entonces Tomás, dice el versículo 28, respondió y le dijo: no, hombre, Señor, no meto nada, perdóname, Señor mío y Dios mío. O sea, ahí se le aclaró la fe. Se encontró con Jesús, lo vio claramente, dijo: de que está vivo, no necesito ni meter la mano en tu costado. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos que no vimos y creímos hemos sido tú y yo, y somos bienaventurados. Pero sabes, hoy quizá las circunstancias, las adversidades, la desilusión, el temor, el pesimismo han distorsionado tu fe. Probablemente tu fe era verdadera y era auténtica y has sido un valiente para seguir a Jesús, pero algo ha sucedido que ha dado al traste con tu fe y tienes hoy mismo una fe distorsionada. Jesús se niega a dejar tu fe distorsionada, y hoy a través de esta palabra se presenta delante de ti y te dice: no seas incrédulo, sino creyente. Lo que debemos meditar el día de hoy es cómo está nuestra fe, cómo está tu fe. ¿Hay algo que esté distorsionando tu fe? Desilusión, temor, pesimismo. ¿Cómo está tu fe? ¿Distorsionada? ¿O está tu fe nítida y ves claramente los planes y los propósitos de Dios para ti? Hoy Jesús se niega a que tú mantengas una fe distorsionada. Él quiere que tengas una fe nítida. Y Él está aquí y está dispuesto a hacer lo que tú necesitas que Él haga, con tal de que no seas incrédulo y creas. Lo hizo con Tomás y lo puede hacer contigo. Jesús está hoy aquí para enseñarte, permíteme ponerlo en este caso, para enseñarte sus heridas y decirte: mira mis manos, toca mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Con el único propósito que abandones la distorsión de tu fe y enfoques y tengas una fe nítida y puedas saber de lo que Él es capaz. No tengas una fe distorsionada como la de Tomás. Jesús está interesado en que tengas una fe nítida, clara, fervorosa, fuerte, y así comprendas sus propósitos y vivas para Él. Si hoy tu fe está distorsionada, el Señor ha venido por ti. Si has sido víctima de la desilusión, del temor o del pesimismo, el Señor hoy está aquí y te dice: mira mis manos, toca mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Si hoy puedes caer como Tomás y decir: mi Señor y Dios, el Señor va a comenzar una renovación en tu fe, para que experimentes y vivas y veas todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida en otros. Oremos. Dios, te doy muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos a no ser como Tomás, que la desilusión, ni el temor, ni el pesimismo, ni ninguna otra cosa, Señor, distorsione nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer con una fe clara de quién eres tú. Y que, Señor, si hemos enfrentado últimamente alguna de estas cosas que han distorsionado nuestra fe, hoy podamos rendirnos delante de ti y pedirte perdón, Señor. Te pedimos perdón y te decimos: perdónanos, no queremos seguir dudando. Señor, te pido por cada persona que en estos días ha entrado en una desilusión porque las cosas no han salido como ellos creían o como ellos querían, en lo que sea, Señor. Te pido que su fe no mengue, que su fe no se distorsione, que tú les hagas sentir tu presencia y les hagas saber que tú estás con ellos, Señor. Si hay alguien que el temor lo ha invadido por las circunstancias, la adversidad, el enemigo, las noticias, lo que vemos, Señor, yo te pido que su fe quede salvaguardada, Señor, y que el temor no la toque, para que mantenga una fe nítida, para que vea y camine sobre el agua y vea las grandes victorias que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguien
que el pesimismo ha llenado su mente y se ha dejado ya convencer por la situación que vivimos. Señor, despierta su fe, que toque tu costado, que vea tus heridas. Haz que su fe sea despierta, Señor, para que entonces podamos ser un pueblo no con una fe distorsionada, sino con una fe nítida, con una fe clara, y podamos recibir así todas las bendiciones que tú has preparado para nosotros. No nos permitas perdernos, ver tu resurrección, Señor, por falta de fe. No nos permitas dejar de ver tus milagros por falta de fe o por una fe distorsionada. Ayúdanos a tener esa nitidez en la fe. Saca la desilusión, el temor, el pesimismo y cualquier otra cosa que haya que esté distorsionando nuestra fe, y haznos ser cristianos con una fe nítida y clara para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. No tengas una fe distorsionada. Deja que Jesús enfoque tu fe para que puedas ser receptor, testigo y un siervo que comparte las cosas que Dios puede hacer. Gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Cuida tu fe. Que el Señor te bendiga.